Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Señor, te amamos en esta mañana. Sometemos nuestros corazones, nuestras mentes a ti. Y sí, es nuestra oración. Pedimos que tú nos hables, Señor. Háblanos, guíanos. Tenemos corazones hambrientos, tenemos sed de ti. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con el capítulo 7, versículo 1, y luego vamos a tener que volver a entrar en el sexto capítulo. Versículo 7 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra santidad asusta a muchas personas, ¿no? Cuando pensamos en alguien santo, pues pensamos en alguien que vive lejos del mundo, alguien que hace buenas obras, o pensamos en alguna imagen, en una catedral, en una de las capillas, ¿no? Un mártir ahí que lo pasó muy mal por su fe o por lo que hizo, ¿no? Y la mayoría de las personas aquí, todos los que tienen trasfondo cristiano tradicional, pues tenéis un nombre de algún santo, ¿no? Alguien que hizo algo bueno. Y dices, hoy es tu santo. Ah, sí, hoy es mi santo. Y aún nosotros decimos, feliz día de tu santo, ¿no? Y la gente me pregunta, ¿y tú? Digo yo, Santa María de la Rebeca. Pues quién sabe, a lo mejor hubo una mujer por ahí, tejía rebecas y se los daba a los pobres. Pues entonces cuando pensamos en santo, pensamos en cosas que quizá lo que la Biblia no está hablando, ¿no? La Biblia está hablando de santo, de alguien apartado para Dios, alguien que Él ha hecho suyo y que empieza a vivir la vida conforme las promesas de Dios, la forma en que Dios vive la vida de Cristo en nosotros. La Biblia nos dice que debemos ser santos y nos parece imposible, ¿no? Y más en 2 de Corintios 7:1, donde nos anima a perfeccionar la santidad. Perfeccionar la santidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad? ¿Cómo se hace? Nos parece imposible, y sí lo es. Es imposible si no ponemos atención a las palabras antes, esas dos palabras que dice por tanto, o esa palabra, o otra versión que dice puesto que. La Reina Valera del 60 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice la Biblia de las Américas. Por tanto, o puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de todo lo que no agrada, de todo lo que nos contamina. Qué alegría que no nos dice, puesto que tenemos tales órdenes, ¿no? Puesto que Dios nos ha dado tantas normas, o puesto que Dios nos ha dado tantas formas de hacer las cosas, leyes, órdenes, normas. No, dice, puesto que tenemos tales promesas. Tales promesas. Vamos a 2 de Corintios 6, justo después de donde terminó Mau la semana pasada. La orden de perfeccionar la santidad va conectada con 7 promesas que vemos en esta sección del capítulo 6. Sin entender estas promesas, es imposible perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Versículo 16 del capítulo 6. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos, promesa número 1, y andaré entre ellos, número 2, seré su Dios, número 3, y ellos serán mi pueblo, número 4. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaros, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 5.
Y yo seré para vosotros padre, 6. Y vosotros seréis para mí hijos e hijas, 7. Dice el Señor Todopoderoso. Dios está en nosotros, dice, habitaré en ellos. Esa es la promesa, Dios está en nosotros. Cuando alguien habita, ¿qué quiere decir? Que ahí vive, ahí mora. Tú habitas, tú eres habitante de, no quiere decir que eres visita. Si yo voy 2 semanas en el verano, Dios no pasa por aquí, Dios no nos visita, Dios no es inquilino, no, Dios vive, mora con nosotros. Somos la casa de Dios, dice. Somos templo de Dios. Su presencia vive en nosotros. Su presencia vive en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, por tanto, como tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, por tanto, como Dios mora en ti, por tanto, como Dios está en ti, entonces perfecciona la santidad en el temor de Dios. Número 2, Dios se manifiesta a nosotros. Entonces tenemos la promesa de su presencia divina. Y promesa número 2, Dios se manifiesta a nosotros. Versículo 16, y andaré entre ellos. Se mueve, es activo, no es pasivo, se involucra, toma cartas en el asunto, se conecta con nosotros. Tenemos la promesa de su manifestación divina. Y como Dios se manifiesta a nosotros, como Dios está con nosotros, como Dios anda entre nosotros, podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Número 3, Dios hace pacto con nosotros. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La promesa de su pacto divino por su sangre, Él ha hecho pacto con nosotros. Número 4, Dios nos acepta. Versículo 17, y yo os recibiré. La promesa de la aceptación divina. Él nos acepta. Cuando sabemos que Dios es un Dios de pacto, que ha hecho pacto con nosotros, que nos ha recibido, que nos ha aceptado, entonces podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Sin en tus propias fuerzas, olvídate de esto, porque no puedes. Número 5, nos adopta, versículo 18, yo seré para vosotros padre, vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Todopoderoso, la promesa de adopción divina. Cuando sabes que Dios te ha adoptado, quieres servirle. Cuando sabes que Dios te ha recibido, quieres amarle. No quieres hacer nada que ofenda a Dios. Tenemos que tener una revelación de cuánto Dios quiere involucrarse en nuestra vida. La vida cristiana no es ir a misa, no es venir aquí un domingo, no es quizá de vez en cuando ir a alguna reunión entre semana. Dios habita con nosotros, se mueve entre nosotros, nos acepta, nos adopta, nos sella, nos ha puesto su nombre. Él es nuestro Padre y porque Él es nuestro Padre podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ahora, no estamos hablando de normas y formas, estamos hablando de saber que ha sido apartado por Dios, adoptado, escogido. Cuando alguien se concentra en su forma de vivir, en lo que hace, lo que dice, lo que aparenta, es peligroso. Es peligroso. Es peligroso cambiar tu manera de hablar y empezar a hablar evangélico sin la obra profunda de Dios en tu vida. ¿Conoces a personas que todo lo que dicen suena bien, pero ¿y lo que hacen? Hace poco yo estaba haciendo en otro país, en otro lugar, en otro contexto, estaba intentando arreglar las cosas entre personas y alguien me dijo, pues con todas las predicaciones que fulanito escucha, pues no veo que ha hecho nada en su vida. Y yo pues no dije amén, pero es que también lo pensé, ¿no?
¿no? ¿Por qué? Porque podemos escuchar y podemos hablar y podemos empezar a hablar como el que está a tu lado sin dejar que Dios haga una obra profunda en nuestro carácter y en nuestra forma de vivir. Y es peligroso que alguien tenga un puesto en una iglesia o un puesto en un grupo antes de que Dios obre en su vida. Por eso hay tanto lío a veces en las iglesias, porque hay una persona que no ha permitido que Dios entre. Todavía es orgulloso, todavía es arrogante, todavía está lleno de inseguridades. Y luego dices, bueno, pues no puede ser. Tenemos que permitir que Dios obre en nuestra vida y en nuestro carácter y que nos cambie. Queremos cambio, ¿no? Queremos cambio. Solo los ciegos no quieren cambiar. Si tú piensas que estás bien, pregúntale a alguien que te conoce muy bien y te van a decir, yo te quiero mucho, pero ¿No te han dicho eso alguna vez? Mira, tú me caes muy bien, excepto, pero bueno. Entonces no queremos hablar y no vivirlo. Dios mora en mí, anda conmigo, ha hecho pacto, me ha dicho que nunca me va a dejar o desamparar, me ha aceptado y me ha adoptado. Y con esa realidad nuestro deseo es que todo lo que hagamos, digamos y pensemos le agrade y le dé gloria. Deseamos terminar bien la carrera. No es algo pesado. Debemos deshacernos del pecado que nos asedia. Pero no podemos trabajar en lo exterior sin la revelación interior de lo que Dios es y lo que ha hecho. Si no lo hacemos así, nos volvemos en fariseos, siempre juzgando el comportamiento de las personas sin darnos cuenta que el vaso puede estar limpio por fuera, pero sucio por dentro, como bien dijo Cristo. Cuando conocemos al Señor, de verdad queremos vivir en santidad y en comunión con Él. Pero parece que caemos en las mismas cosas, ¿verdad? Y me encantó cómo hoy la alabanza va con el mensaje de hoy. Va mano en mano. Caemos en las mismas cosas. Hay personas que se han frustrado tanto con su pecado que han terminado dejando las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que no pueden ganar la victoria sobre el pecado. Piensan, pues nunca es más grande que yo. Vamos a Hebreos 12, 1-4. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Despojémonos, dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Estábamos hablando de las ataduras, cantando de las ataduras, de las cosas las cadenas que nos tiran hacia abajo, que no nos dejan vivir en la libertad que Cristo ha comprado por nosotros. Pero también aquí dice, despojémonos también de todo peso. ¿Qué son los pesos? Los pesos no es siempre pecado. A veces es esa preocupación, es esa tristeza, es esa herida que no sana, es ese peso de vergüenza de cosas que hiciste hace años, que han sido perdonados. El peso, tenemos que deshacernos del peso, esos complejos, esas inseguridades. ¿Y cómo lo haces? Lo haces creyendo las promesas que acabamos de leer. Cuando tú entiendes esas promesas, los complejos te van desapareciendo. Y hay personas aquí en esta reunión, en esta iglesia, en Amistad Cristiana, que hace 3 o 4 años pensaban que eran tímidos. Es que yo soy tímido. Ahora no hay quien les calle. ¿Por qué? Porque han descubierto que son aceptados, adoptados, que Dios anda entre ellos, que son sellados, que han sido levantados. No, Dios empieza a quitar todas esas
esas capas de mentira, de complejo y de cosas que nos hemos creído en la vida. Entonces Dios quiere que deshacernos que nos deshagamos del peso, de esas cosas, de esos pesos, y Él lo puede hacer. Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Muchas veces hablamos de las cadenas, de las ataduras, ¿no? Uy, pues tengo una atadura, pues fulanita tiene una atadura. Las ataduras son cosas que hemos hecho tanto que no te puedes imaginar la vida libre de esas cosas. Son cosas que ya parece que forman parte de quién eres. Dices, vas a empezar a correr la carrera, estás corriendo y algo te envuelve, como una hiedra alrededor de tus pies o una rama en el camino, tropiezas y caes, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en el campo haciendo senderismo, algo, vas bien y una rama, una raíz, algo en el camino que no habías visto? Y eso es muchas veces lo que pasa en nuestra vida cristiana cuando no permitimos que Dios entre en lo profundo de nuestro alma y que rompa las cosas que el diablo, la vida o quien fuese ha puesto ahí. Es impresionante vivir libre. Es impresionante vivir con gozo. Es impresionante vivir feliz. Alguien me dijo una vez, hace poco, me dijo, Rebeca, con todo lo que has pasado y no estás amargada. No sé, pensaba que me iba a dar una medallita o algo, pero no. ¿Por qué vivir amargados con lo que Cristo no ha hecho por nosotros? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué vivir con ese peso de tristeza? Cuando Cristo en la cruz pagó la libertad para todos nosotros. Despojémonos de todo pecado, con la ayuda de Dios, con la revelación de sus promesas y manteniendo los ojos justo donde deben estar. No hay pecado, no hay vicio que Dios no puede romper sobre tu vida. A lo mejor tú dices, es que yo estoy hasta aquí, Rebeca, estoy hasta aquí, aquí. Tú no sabes en dónde me he metido, tú no sabes lo que he hecho. Si supieras lo que he hecho, no hablarías conmigo. Tú, el que está pensando eso, Dios te puede sacar de ese pozo. No solo te saca, te limpia, te renueva, pone su sello sobre ti, te levanta la cabeza, echas detrás los hombros y andas como alguien perdonado. Podemos andar por la vida como perdonados porque lo hemos sido. Hemos sido perdonados. Correr con paciencia. El Señor puede ayudarnos paso a paso, un pie delante de otro, unos centímetros sin caer, luego unos metros sin caer, luego 1 kilómetro y otro, y luego te has dado cuenta que han pasado muchos kilómetros y no te has caído. ¿Por qué? Porque Él está entre nosotros. Somos su templo. Él mora en ti. Él te ha adoptado. Él es tu Padre. Ahora, correr con paciencia no es correr con dejadez, ¿vale? No es apatía, no es resignación. Eres paciente porque sabes que lo bueno viene. Corres con paciencia. ¿No? Como alguien que espera algo bueno, tiene paciencia. Una mujer embarazada tiene paciencia, sabe que ese bebé tiene que salir, tarde o temprano, ¿no? Tiene paciencia. Una persona que estudia carrera, sabe que se va a graduar, tiene paciencia. ¿Por qué? Porque lo bueno está por venir. Sabemos que la primavera llega, mira, por fin llegó. Pero si perdemos la esperanza, y entra la desesperanza y la resignación y luego pues ya ni lo puedes llamar paciencia porque te has rendido. Cuando te resignas, la batalla está perdida y la carrera terminada. Puede que sigas corriendo, pero las ganas, la pasión, la fe ya no están presentes en ese evento. Y ahí ves, ¿has visto un maratón?
Los que ya están pensando cómo me he metido en esto, los ves ahí diciendo, ay, no, ¿por qué? Han perdido las ganas. Puedes romper hábitos malos y el poder del pecado sobre tu vida paso a paso, un pie delante del otro, conociendo profundamente las promesas que Dios hace pacto con nosotros. Seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Tenemos un Dios de pacto divino, derramó su sangre por nosotros. Dios está para ayudarte. Él mora en ti, eres adoptado, eres su hijo, eres su hija. Necesitamos su ayuda. Muchas personas se frustran porque han intentado vivir la vida cristiana en su propia fuerza y es imposible. Tú intenta amar al que te cae mal en tu propia fuerza. No sucede. Necesitas el amor divino fluyendo a través de ti. Pero cuando tú recibes amor, tú puedes dar amor. Intenta ser paciente con los que te vuelven loco. No puedes. Voy a ser paciente, voy a ser paciente, voy a ser paciente, voy a ser paciente. Ven pa' acá. No podemos. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos conocer sus promesas. Necesitamos andar en sus promesas. Dice que estamos rodeados. Tenemos en derredor nube tan grande de testigos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si ellos pueden, si ellos pudieron, tú también. Simplemente eso. Y ellos nos animan con sus vidas nos animan. La nube nos dice puedes. Testigos de la Biblia, también testigos de nuestra época. Tenemos los testigos de Abraham, de Moisés, Débora, David, Esther, Pedro, Pablo, Santiago, hombres y mujeres de fe que corrieron la carrera, que vivían en el temor de Dios, perfeccionando la santidad. Y luego todos nosotros tenemos héroes de este siglo. Algunos que conoces, otros que has leído sus libros, otros de los que te han contado. Yo tengo mis héroes, yo tengo personas que yo pienso, si ellos han pasado por esto, si ellos viven en perdón, si ellos no viven en amargura, yo puedo hacerlo. Algunos de mis héroes, Paula Shields, Gordon Barnett, los Bremer, mis padres, mi hermana, los pastores en España y muchos de vosotros aquí, mis héroes que me animan. Estoy rodeada de una nube grande de testigos, de personas que reciben las promesas de Dios y están perfeccionando la santidad. No somos perfectos, no metemos la pata. No hay nadie que no se levanta un día de mal humor y tiene que mirarse al espejo y animarse a vivir una vida que a Dios le agrada. Pero estamos en ello, es nuestro deseo, es nuestro clamor. Señor, cámbiame, ayúdame a perfeccionar la santidad en el temor tuyo. Ayúdame. Perfeccionan la santidad, corren la carrera con sus ojos puestos en Cristo y no quitan la mirada de Él y permiten que las promesas de Dios afecten su vida. Permite que las promesas de Dios afecten tu vida. ¿Cómo haces eso? Pues te abres. Eres vulnerable a Dios. Tenemos tanto miedo a veces de que alguien piense que no somos perfectos o que alguien piense que no sabemos todo. O sea, no sabemos nada. Nos abrimos a sus promesas y no quitamos la mirada de Cristo. Permitimos que Dios se manifieste a nosotros y andaré entre ellos, dice Dios. Si Él está entre nosotros, le podemos pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Hay personas que no le piden ayuda a Dios porque piensan que si se lo dicen, se va a escandalizar. ¡Uy! ¿Qué ha hecho? ¡Uy! No, Dios sabe todo.
¿Sabes que Dios te conoce? A veces jugamos unos juegos con Dios impresionante. Dios no es humano. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Dios es Dios soberano. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Dios te conoce. Entonces es mejor simplemente hablar con Él y decirle, platicarle, hablar con Él, que Él se involucre en tu vida. Si dices, Señor, esta cosa que tanto, este complejo que tanto me lastima mi andar contigo, este complejo que no me deja dar fruto, este complejo que afecta mis relaciones, esta inseguridad que yo he leído 24 libros en cómo subirme la autoestima y todavía lo tengo por el suelo, no sé qué hacer, no. Yo juzgo tan fuerte a la gente, critico a todo el mundo, nadie llega a la talla donde yo pienso que deben estar y esto pues afecta mis relaciones. Yo no puedo no criticar a la gente, critico a todo el mundo y yo he dicho no voy a criticar, 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 no voy a criticar. Uy, mira esa, cómo lleva esos zapatos. No voy a criticar, no voy a criticar. Somos imperfectos, necesitados de Dios, pero Él anda entre nosotros. Él nos ha adoptado. Necesitamos invitarle, ayudarnos a hacer el bien. Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Nosotros vencemos el mal con el bien, el odio con el amor. El juicio con la aceptación. Tenemos que vencer el mal con el bien. Y cuando pones la mirada en Cristo, dice, puestos los ojos en Jesús. Tú pones el enfoque en Él. Piensas en tu victoria y no tu derrota. No piensas en el temor a la derrota. A veces la gente, o tienes tanto... Dices, ya no lo voy a intentar otra vez porque me voy a desilusionar, porque no voy a lograrlo. El temor siempre exagera el peligro y el temor al fracaso agota y no trae victoria. Yo ya no voy a presentar el examen otra vez, lo he presentado 3 veces, he suspendido, ¿para qué hacerlo otra vez? Que eso es temor a la derrota. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y para despojarnos tenemos que tomar algunos pasos inteligentes, ¿vale? Si tú tienes problemas con el juego, si el juego es lo que te derrota, entonces no debes ir a comer el bocadillo en el casino. Parece obvio, ¿no? Si tienes problemas con el alcohol, no es sabio apuntarte a un curso de cata de vinos. Tienes que usar la cabeza y el corazón. Si tú estás tonteando con el adulterio, no debes pasar por el escritorio de ese o de esa. Dios nos da cabeza y como nos da promesas, podemos recibir de Él la ayuda que necesitamos para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Despójate del pecado que tan fácilmente te envuelve. Dios es tu Dios, tú eres hijo, eres hija. Él mora en ti, Él anda entre nosotros. No esperes hasta la crisis para clamar a Dios y desear transformación. No esperes, no tontees con el pecado un poquito, hasta la adicción. Y luego, ¡ay, socorro! ¿Quién me va a ayudar y quién me va a sacar de esto? Hay gente que llega hasta, a ver si no me caigo, 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 a ver si no me caigo. Se caen. Ay, no sé qué pasó.
Y Dios está diciendo, cuidado, 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 aléjate, aléjate, aléjate. Tus amigos están gritando, no, no, no. Tus amigas, cuidado, cuidado. Te vas. Luego Dios te pone la escayola en la pierna, Dios te levanta, Dios te ama y Dios te ayuda. Pero no esperes hasta eso. Porque el pecado atrae porque es gratificación instantánea. Entonces por eso atrae el pecado. Porque rápido tienes lo que querías. Pero trae mal fruto a largo plazo. Te aleja de Dios. Te aleja de tus amigos. Y mil historias. Entonces, no esperes hasta la crisis para clamar a Dios. Y no esperes hasta que estás a punto de perderlo todo antes de clamar a Él. Y no pienses, uy, lo mío no es tan grave, porque terminará siendo grave. Y bueno, quizás no es algo gravísimo a ojos del mundo, no has matado a nadie, pero ¿qué hace? Mina tu fe. Se lo va comiendo poco a poco. Mina tu relación con Dios. Ofende a Dios. Te rinde inútil en su reino. Y luego, ¿qué pasa? Terminas siendo una persona maja, igual que el vecino, ¿no? Pero sin poder, sin fruto. El diablo tiene entrada a tu vida. Vales poco para el reino. Y eso es lo que el enemigo quiere. Al enemigo no le importa si tú vienes a amistad cristiana. Quitas una silla de otro, ¿no? A él le da igual si vienes. Pero la santidad le causa temor. Porque sabe que Dios puede confiar grandes cosas a una persona que está dispuesto de apropiar sus promesas y vivir en santidad. Que el pecado no le toca, que el pecado no le atrae, que no hay cosa que le llame la atención. ¿Por qué? Porque tiene los ojos fijos en Cristo, puesto la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. A veces la gente dice, oye, ha sido difícil. Digo, no he derramado sangre. ¿Me explico? ¿Qué difícil es? No, ponemos nuestros ojos en Él. Volviendo a 2 de Corintios. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Y como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios está con nosotros. Habita entre nosotros, mora entre nosotros. Dios se manifiesta a nosotros cuando nosotros nos abrimos a Él. Se mueve, es activo. Dios hace pacto con nosotros, seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Tenemos esa promesa de ese pacto divino. Es un Dios de pacto. Derramó sangre para sellar nuestra salvación. Es un Dios de pacto. Y Él nos acepta. Él nos recibe. Con un Dios así no deseas vivir para agradarle. No deseas que Él te muestre lo que realmente está destruyendo tu vida, tu testimonio, tu futuro. Tu futuro. A veces tonteamos con cosas que no sabemos que van a afectar nuestro futuro.
un poquito de esto, un poquito del otro. Esto no me va a causar daño y afecta a tu futuro. Chicos, chicas, cuidado con lo que tonteas, porque puede afectar toda tu vida. Toda tu vida. Pero deseamos vivir para Él. ¿Por qué? Porque Él se ha hecho, Él nos ha ayudado, Él nos quiere levantar y con su ayuda y conociendo sus promesas, abriéndonos a sus promesas, abriéndonos a lo que Él nos ha dicho. Entonces, con su ayuda, podemos andar en santidad. Recibimos Él. Es como un soplo de aire divino. Es como un trago de agua fría en un día de calor. Eso es la ayuda de Dios. Cuando tú te das cuenta que no tienes que hacerlo solo. Ha llegado ha llegado la policía, ¿no? Te van a ayudar. Han llegado los bomberos. ¿Qué? Porque Dios es eso para nosotros. Clama a Él. Pídele tu ayuda y Él romperá toda cadena sobre tu vida. Toda cadena sobre tu vida. Toda cadena sobre tu vida. Todo lo que no te permite ser la persona que Dios te ha llamado a ser. El poder de Cristo, la sangre de Cristo, rompe toda cadena y puedes andar libre y puedes andar en victoria y puedes andar estableciendo la voluntad de Dios, el reino de Dios a tu alrededor. Y eso es lo que anhelamos, ¿no? Eso es lo que anhelamos. A lo mejor estás aquí esta mañana, nunca has venido antes, esa es la primera vez que vienes. Dios tiene un plan precioso para tu vida. Él quiere que le conozcas. Él quiere romper las cadenas de pecado sobre tu vida y quiere poner tus pies en la carrera de la santidad. Es lo que Él desea. Es lo que Él desea para ti. Vamos a orar. Señor, te amamos en esta mañana. Y te damos gracias porque creemos en un Dios vivo, porque conocemos un Dios vivo, un Dios que anda entre nosotros, un Dios que ha hecho pacto con nosotros. Nos sometemos a ti en esta mañana, Señor. Sometemos nuestras vidas, sometemos nuestro corazón, sometemos nuestros pensamientos. Te damos nuestra voluntad y nuestros deseos. Vamos a ofrecerle a Dios con un acto, con tu mano derecha e izquierda. Levántalo como si le estás dando tus deseos. Señor, yo te doy mis deseos. Te las doy porque tú eres Señor y tú me amas más que nadie. Tú me amas más que nadie. Gracias, Señor. Te amamos en esta mañana. Te glorificamos en esta mañana. Eres digno de nuestras vidas. Eres digno de nuestra alabanza.